El Estudio Podcast es un espacio donde conversamos con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y en el episodio de hoy nos acompaña María José Machado, máster en Teoría y Filosofía del Arte. Bien, sí, gestora, docente y productora desde el año 2005. Actualmente trabajas y corrígeme si me equivoco, en el GAD municipal, en el municipio. Sí. ¿Cuál es la manera más adecuada de decirlo? Y bueno, eres coordinadora de proyectos culturales para esa institución. Entonces, bueno, ¿en qué te hallas ahora en la actualidad? Bueno, antes que nada, gracias. Saludos. Bueno, sí, 2005 suena mucho tiempo. ¿Crees? Bueno, sí, pues. Bueno, sí, por lo que has nombrado, tengo algunas funciones. Me licencié en artes visuales, pero finalmente cuando uno vive del tema cultural y lo creativo es bastante versátil, los áreas de trabajo, es bastante creativo también la forma de buscar vivir de la creatividad. Yo considero también, antes que nada, que más que un masterado, una licenciatura, yo me considero una gestora creativa, ni siquiera una gestora cultural. Desde diciembre del 2016 me encuentro trabajando para la Dirección de Cultura, Conocimiento y Recreatividad del GAD municipal, para el alcalde Marcelo Cabrera. Y bueno, ahí un poco articulando diferentes proyectos, por sobre todo con un proyecto internacional que se llama Agenda 21 para la Cultura, que busca que la cultura sea el cuarto eje sostenible de la ciudad, ¿no? Entonces trabaja bajo indicadores culturales y son esos indicadores culturales los que intentamos insertar en los diferentes POAs de la Dirección de Cultura. El año pasado trabajé como coordinadora general y este año, bueno, para el cierre del año de cultura y algunos compromisos que existe con esta área internacional de CGLU, Ciudades, Gobiernos Locales Unidos. Estoy coordinando investigación cultural y ahí hay algunos proyectos que por sobre todo conectan el tema de economía cultural y de espacio público. ¿Y qué avances ha habido al respecto ya con los proyectos? ¿Cosas que ya se han concretado? ¿Cómo va el...? Bueno, tenemos avances, tenemos como equipo el primer directorio de bienes y servicios culturales, que es un proyecto bastante fácil de entender en producto. Es como la guía de teléfonos, pero tiene servicios y bienes culturales desde grafiteros, tatuadores, bailarines, ilustradores, etcétera, que es una forma de articular, una forma de difusión, porque la empresa pública y privada, claro, entre el sector cultural nos conocemos, pero en el sector público y privado no siempre saben, ¿no? Ahorita mismo me perdí como 20 minutos en la bicicleta para poder encontrar el coworking. Sí, entonces, de repente a veces esos insumos no te permiten encontrar. Entonces, no sé si la Cámara de Comercio por ahí necesita un ilustrador, ya no empieza a buscar el voz a voz, sino busca en la base que tenemos. Este año también, articulando con el equipo y con la Dirección de Cultura, la primera residencia en barrios periféricos. También cuando uno está desde el lado de afuera y desde dentro de la institución se da cuenta de a veces esos balances que se necesitan en los proyectos. No es que ninguno está mal o bien, sino a veces también es encontrar el balance entre ellos. Y nos juntamos con la Fundación Barranco, que tiene un estudio bastante interesante de ONU Habitat, que analizó los barrios que están en la periferia, en el corte de lo urbano y lo rural. Y en este corte, a veces, en esa pérdida de no identificarse esas territorialidades como urbano o rural, crean unos huecos, unos espacios. Entonces, ellos, como comunidades y como comunas, pidieron activaciones culturales y nosotros estratégicamente lo que hicimos fue crear una residencia, porque también consideramos que esos territorios tienen su geografía, su vida, su aire, su hábitat. Entonces, los artistas van a vivir 5 días, entraron por una convocatoria pública, viven 5 días en cada comunidad y crean proyectos en site específico con la comuna. Oh, bacán. Sí. Y el otro grupo, bueno, esos son 15 artistas, y los otros 10 artistas van a trabajar, a mí me gusta mucho esa frase que usan los Dogmas Central, van a crear espacios dispensadores de felicidad.
Sí, un concepto. Ese concepto de la Tania Navarrete y del José Luis Jacome me lo robo. Entonces es como que ellos salen y van a buscar espacios de conflicto o espacios en desuso. Entonces ahí se articulan ilustradores, gente que hace cómic, músicos, performers, y ahí van a articular. Bueno, para cambiar todo lo que está sucediendo en esa zona. Sí, yo creo que a veces cuando uno trabaja y tiene un horario de trabajo es bastante complicado buscar esos espacios de culturizarse o de encontrar cultura. Entonces los proyectos en los que me he visto inmersa, sobre todo desde el año pasado, han intentado invertir este proceso de, como lo plantea, el arte relacional, en donde no es el consumidor el que va a buscar la práctica artística, sino es la práctica artística la que te encuentra en el cotidiano, ¿no? Y nos fue súper bien el año pasado, el Día del Museo lo celebramos nosotros en el mercado desde agosto. Entonces, por ejemplo, hubo un jam de dibujo, Budoka ilustrando en vivo, la gente del mercado entendía cómo funciona ilustrar, Claro, sí. escaneando en 3D. Sí. Entonces, como eso es importante, ¿no? Una persona del mercado no tiene la temporalidad para ir al museo, y no porque no le interese, es un ritmo de vida diferente. Claro. Pero la cultura, como te decía, como eje sostenible es importante. Entonces hay que buscar las nuevas estrategias para que se articule con la ciudad. Okay. Ahí. Y es bastante interesante este tema de como buscar nuevos medios de comunicar estos espacios artísticos o culturales, como nos decías también, el proyecto de la periferia, de ya no concentrarnos en el museo del centro de la ciudad, sino buscar otros espacios. Es bastante Claro, interesante. La activación económica también puede llegar a significar. Ahí está muy activo el tema del turismo artístico, ¿no? Que lo usan las grandes ciudades como Nueva York. Entonces hay ejes que el arte de por sí nunca va a ser un fin, siempre va a ser un medio comunicativo, un medio de denuncia, un medio activo, un medio estético, lo que sea. Entonces, en este caso, claro, bueno, en esta primera etapa de la entrevista que hablo desde un poco la experiencia de un artista en la función pública, es buscar más bien cómo esa práctica artística, junta con la función pública, puede crear no un gasto público, ¿no? Porque no es gastar en un evento de nada, sino es reinvertir, ¿no? Entonces, ese reinvertir no solo reinvierte un capital económico, porque yo considero como gestor cultural o creativo que hay muchas formas de capital, como el capital de la confianza, el capital de las emociones, el capital del conocimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de capitales es como cuando lanzas una piedrita al río y rebota. Entonces, a veces también uno, cuando piensa de cultura, le pone en mayúscula, en negrita y cursiva, y hay muchas formas de entender la cultura, ¿no? Claro. La cultura, yo soy usuaria del museo, yo soy artista que he estado en el museo, yo también confío en que los museos dentro de la sociedad cumplen una función, pero hay otras formas, o sea, como que los museos históricamente están reconocidos y tienen un espacio que como artista, que como consumidor cultural te permiten un confort, ¿no? Un círculo. Pero ¿qué pasa más allá, ¿no? Y también es como quizá una forma de las prácticas artísticas actuales de retornar al inicio del arte, ¿no? Porque el arte apareció para comunicar, pero de repente se volvió muy individualista, muy de mi historia, muy del yo. Yo prefiero hablar de nosotros. Okay. Eso. Qué chévere, ahí, bueno, nos salimos un poco de tema, pero está el pelo. Y vamos a retomar después, pero queríamos también conversar sobre arte y cuerpo, que está bastante ligado a toda tu práctica profesional. ¿Qué te ha llevado a utilizar el cuerpo como posibilidad expresiva, como soporte también? Sí. Bueno, yo trabajo ya como artista, como práctica independiente de todo, yo hago arte-acción. No me gusta hablar solo de performance, porque creo que el performance tiene una parte, el arte-acción es mucho más amplio en su abanico. Está el video performance, está el happening, está la instalación performática, está el live art. Y para todas esas el cuerpo sirve como interfaz de creación. Bueno, en una lógica todo siempre funciona con el cuerpo. Tú como diseñador, tu cuerpo es tu interfaz también, pero a diferencia no se vuelve solo una herramienta o una posibilidad de accionar un eco, sino está en estado presente, o sea, el cuerpo está ahí.
pero sin llegar a confundir con el performance al teatro y a la danza, porque no es lo mismo. Y ahí creo que una de las cosas que más radica es la diferencia del uso del espacio. Por lo general, los artistas de acción usamos el espacio público, porque el espacio público tiene un concepto, tiene una memoria, ¿no? Porque no es lo mismo que yo empiece a gritar durante horas aquí, a que empiece a gritar durante horas durante un parque o afuera de una gobernación o afuera de una iglesia. Entonces como que el espacio inmediato y la gente nos activa. Y bueno, yo he trabajado como 15 años con el tema del cuerpo. Ese es mi lenguaje con el cual yo mejor me llevo, porque hay muchas cosas que las palabras dicen pero te callan, pero es más difícil callarle al cuerpo completo. ¿Hay un límite? Yo, bueno, tengo un gran amigo que es Juan Pablo Ordóñez, y él decía, yo creo que dentro de las prácticas ecuatorianas tú estás dentro de la escuela del dolor, ¿no? Está como Julio Mosquera, María José Machado y el Daniel Coca, como que esa línea de artistas trabajaron cuerpo, dolor, cuerpo, resistencia. Yo no creo que exista ninguna intuición voluntaria o involuntaria con masoquismo, sadomasoquismo, sino más bien es elevar al que mira a una posibilidad de entendimiento mucho más fuerte. Entonces el tema de la resistencia en muchas de mis acciones es presente, pero la resistencia física es una metonima, una metáfora de la resistencia en sí, ¿no? Entonces ¿cómo puedes decir cosas con el cuerpo sin decirlas, pero representándolas? Entonces como la poética de usar el cuerpo en la acción, ahí está el eje creativo de articularte. ¿Y qué te llevó a tomar este camino en tu práctica profesional? Bueno, yo, como todo buen estudiante de artes, quería ser pintora y dibujante, y quería tener mi taller de pintura. Pero, bueno, hay unos temas en la casa. Mi padrastro me quemó toda mi obra hasta el 2005. Entonces, de repente, como que la materialidad y lo efímero se volvieron bastante complicados, y empecé a trabajar con mi cuerpo, porque ya mucho antes había trabajado, como que estaba muy, muy consciente de mi corporalidad, de la danza, el teatro, el deporte. Y en ese momento es como que me di cuenta que mi cuerpo era lo único que nadie me podía quitar, que es mío. Entonces empecé a trabajar. Durante la formación en artes, nosotros tuvimos una formación bastante de oficio, de pintura, de escultura, ¿no? Como de oficio. Y las prácticas artísticas estuvieron en el último año, entonces como que todo vino un poco en píldora, pero esa píldora también llena de emociones y de necesidades, ¿no? Y de despertar. Y no fue hasta el curso de graduación que tuve un taller con el Saidel Brito, y bueno, con algunas otras personas, Lupe Álvarez, que venía un poco más del área contemporánea de la escuela cubana, del ITAE, etc., en donde mostraron ejemplos de performance, ¿no? Es como, yo estoy haciendo eso, o sea, es como que esa intuición encontró un ancla pedagógica. Y de ahí en adelante ha sido un proceso de autoformación. Yo considero que la universidad es parte de la autoformación de un profesional, pero no lo es todo. Es constantemente en residencias, los libros, ¿no? Yo soy de la vieja escuela del libro, del video, y bueno, en el tema del cuerpo solo se aprende haciendo. Entonces como el performar, como el accionar, como hacer pequeños ejercicios. Las clínicas de performance son bastante útiles porque te encuentras con artistas de diferentes lugares del mundo. ¿Clínicas de performance, onda residencia? ¿Es algo así? Sí, es algo parecido, sí. Bueno, hay el formato de clínica y el formato de residencia. El formato de clínica, como el uso de la clínica, es un espacio en donde presentas tus portafolios, acabas proyectos inacabados, planteas dudas, entonces hay intercambio de bibliografía, o sea, como que te ayudan a curar. Sí, claro. Y en el tema de la residencia, en cambio, llegas a residir, llegas a vivir. O sea, además yo, por ejemplo, a las residencias voy a manos vacías, yo no llevo nada, porque cuando yo trabajo en el espacio público, yo convivo con el entorno, y entonces yo saco la obra del entorno inmediato, no puedo llegar, por ejemplo, ahora a Bolivia, no podía llegar a Bolivia con una idea ecuatoriana del espacio público y trabajar, y claro,
Por ejemplo, en Bolivia y en la residencia 4 artistas cayeron presos porque, bueno, justamente a veces cuando uno cambia de la territorialidad y las reglas cambian, es como complicado. Entonces, es muy estratégico el tema de cómo performas, ¿no? De cómo te articulas, de cómo rompes reglas o cómo no rompes reglas. El performance es muy hackeante de la vida, del sistema, de cómo circulas en la ciudad. En el tema del espacio público, porque no todo artista de acción está en el espacio público, sino también trabaja en espacios cerrados. Y tenemos el siguiente tema que queremos tratar, es sobre foto y el video performance. ¿Cómo se vinculan estas herramientas en la investigación artística? ¿Y en tu investigación? Ya, bueno, a veces hay un error bastante repetitivo en el artista de acción, y es que no existe remanente, no existe registro. Acontece la acción. Y también el tema del registro es muy importante porque, claro, de repente si esa cámara no nos graba completos o nos graba solo el audio, lo que mira la persona, cómo estamos vestidos, la iluminación, todo afecta en el cómo el otro entiende. La gente no siente la calidez que hay aquí o no, el olor que hay aquí. Entonces, como el remanente del registro funciona en el arte de acción. Y a veces cuando uno habla de remanente y registro en el arte de acción, se transgrede más allá de lo audiovisual, porque puedes, por ejemplo, está el fotoacción. ¿Ya? O sea, el fotoacción es capturar la instantaneidad del momento. O sea, no piensas en resistencia o un guión, sino es como la foto por la foto, es como un flash, y la foto tiene que ser muy fuerte, no fuerte de discreto abierto, sino fuerte en contundencia conceptual para ser entendida. Está el video performance, que el video performance no es lo mismo que un registro de performance. El registro de performance es registrar, como esta entrevista, una continuidad que puede ser o no editada, pero que registra una acción que tú la haces. Sí, puede ser una cámara, 2 cámaras, lo que sea. También en la foto puede ser un registro. Pero en cambio el video acción está considerado para mostrar una acción en un tiempo concreto. Ya. Sí. Ya. Entonces es como que desarmar el celular o alimentar algo concreto. Entonces tú lo muestras y es una acción predeterminada para un tiempo que está muy cercano al video arte. Está la foto y el video instalación. O la instalación performática, en donde vos puedes incluir remanentes de la acción que hiciste, ¿no? Vestuario, objetos restantes de la acción, y puedes incluirlo con video, con audio, con fotografía. Y está la instalación, o sea, como remanente, en donde no tienes audiovisuales, ¿no? Pero de repente está lo que quedó de la acción. Entonces es como, en el caso del arte de acción o de las cosas efímeras, es como, está muy sujeto al cuerpo y a la ausencia, ¿no? Como cuando alguien se va y quedó el zapato, quedó el cinturón, quedó lo que sea, eso es un remanente también, eso también es registro de que existió, de que estuviste. Y eso se vincularía bien al momento de generar investigación desde todas estas prácticas. Claro, lo que pasa es que en el tema de la investigación te crea muchas más posibilidades a ti como artista de replantearte hasta hacia dónde va tu acción, ¿no? Y qué es lo que busca y a quién pretende llegar. Porque una acción en un site específico llega al entorno inmediato, pero a nivel de investigación el remanente puede trascender a una publicación, a un video, a la pedagogía, etc. Y en el caso del consumidor también, o sea, claro, se vuelve mucho más democrática para la investigación el tema del registro y la corporalidad. Porque, ¿qué pasa si no estuviste? O sea, si no hubiera la cámara y tenemos este diálogo, pues el diálogo se queda aquí en el coworking y no trasciende más. Entonces creo que tienen posibilidades a nivel de investigación, de reflexión, de comunicación, de pedagogía, etcétera, etcétera. Y sobre el espacio público, bueno, iba a preguntarse espacio público y performance, pero estaría mal, sería espacio público y arte de acción desde tu práctica. Está bien también performance. Está bien pero, performance también, sí. Más acertado. Pero, ¿qué retos existen? Porque con lo que ya hemos estado así como conversando, hay formas de luchar contra ciertos retos que puede tener el artista, por ejemplo, en la parte económica, con estos programas que tienen desde el GAD y demás. ¿Qué retos has tenido tú y cuáles crees que son los retos que hay respecto a espacio público, arte de acción, performance?
Bueno, una de las cosas que a mí me apasiona del tema de la arte-acción es que no dependes de un sistema de mercado. Ya. El arte-acción, en su intención de crear, no busca vender, busca decir. Ya. Si no es como la pintura que buscas venderla o Totalmente, cosas así, no. El arte-acción pasa, acontece como la vida misma. Es mucho más honesto, pero desde esa honestidad también de no depender de nada es mucho más disidente. No requiere de financiamientos, es como que el artista de acción también logra articular desde su entorno real de vestuario, dirección de arte, en el happening, el que pasa. Es como una práctica, si es que quieres low cost y si quieres trascenderla a prácticas como las de Sierra, que ya tienen muchos ceros atrás, se articulan desde otras formas, ¿no? Pero no existe una materialidad, entonces eso también es como diferente. No te entendí muy bien, dijiste alguna competencia con el GAD. No, ya. No, pero no, hablaba de qué retos hay. Por ejemplo, yo recuerdo que fui compañero de Daniel Coca en unas clases y nos mostraba su obra y tenía bastante resistencia por parte de la gente, su obra en el espacio público. Eso como una problemática que probablemente tienes dentro de esta práctica profesional. ¿Qué problemas has tenido tú al respecto? Ya. Retos, no solo problemas, también qué es positivo. Es como que yo te diga a ti qué retos has tenido en tu vida. ¿Sí? Entonces es como así, ¿no? es que es tan real como claro, vida. O sea, claro. hay muchos retos. Es como quizá yo hoy salgo y no sé qué retos me presenta el día. Puedo tener una agenda, puedo tener una línea por la cual sé que voy a circular durante el día, pero no sé qué va a pasar. Y en el arte-acción es así, pero elevado a la tercera potencia, porque tú sales a que te vean, tú sales a decir, tú sales a accionar. Entonces, claro, como la comunicación en sí, porque el arte-acción lo que hace es comunicar, pero comunicas con tu cuerpo, y por lo general el arte-acción comunica inconformidad, comunica sensibilidades, comunica disidencias, anarquías, desde la mejor forma de entender la anarquía también. Claro, el entorno inmediato va a friccionar. Yo he tenido algunas complicaciones. Ahora estuve el mes pasado en Bolivia, como te dije, o sea, 4 artistas cayeron presos. Entonces, como, claro, sales a accionar con un grupo, pero no piensas en que vas a estar después en la sociedad, de si salen o no los compañeros, cómo funcionan las reglas en otros países. Porque eso es lo interesante del espacio público y de la cultura, que lo que es normal en algunos lugares no es lo normal en otros. Claro, entonces, por ejemplo, y es algo que a veces entiendo solo cuando salgo de mi espacio de confort, y mi espacio de confort entendido como mi espacio inmediato en el que convivo, el taller, el museo, la ciudad, el país, y así, ¿no? Por ejemplo, en la Bienal de Performance de Chile, yo fui y la curaduría se llamaba La Calle para no callar. Muy bien, La Calle para no callar, Chile, ¿no? Y cuando uno vas pensando Chile. O sea, ¿qué te trae a tu memoria Chile, no? Chile, Pinochet, la corporalidad. Entonces, claro, el momento en que llegamos a Valdivia, una ciudad universitaria bellísima, nos llevaron a la Facultad de Artes de Valdivia y nos dijeron, bueno, los espacios para hacer es la plaza de la universidad, el teatro de la municipalidad, y como que, entonces era así como, no tiene sentido. No es calle, y no es como que yo decido. Cuando uno va a una deriva, que usa mucho uno en el performance, porque sales a encontrar, sales a ver y en dónde encuentras el espacio. Entonces es también estar muy alerta. Y yo me negué a trabajar en los espacios. Entonces tuve que hablar con la organización y salirles de cualquier responsabilidad, porque las leyes y las ordenanzas que articulan el manejo del discurso o la libre comunicación en el espacio público vienen de periodos de Pinochet. Entonces, claro, no es que la ley de Chile veta a los artistas de acción, sino que es un rebote, porque el artista de acción está sujeto a las reglas reales de la vida, ¿no? Porque no es lo mismo que vos decidas
salir desnudo adentro de un museo a salir desnudo en la mitad de la calle. Entonces, es como que al estar muy conectados con el tema de la vida, está sujeto a las leyes reales de esa vida. Claro. Entonces, las manifestaciones de expresión abierta, etcétera, etcétera. Y de ahí lo que yo hago siempre con mi obra es intentar no romper reglas, sino leo o sea, cuáles son las reglas, entiendo la dinámica, entiendo los espacios, me quedo durante mucho tiempo, observo y ahí hago, ¿no? Entonces en esa acción, y ahí propongo, entonces en esa acción, claro, convoqué a toda la gente de la Facultad de Artes, pedí prestadas todas las herramientas, no las pedí prestadas, como esta banca que tiene el pupitre adosado a la banca, del taller de escultura, un clavo, una pinza, una botella que estaba por ahí. Y durante esos 3 días que estuve buscando la obra, encontré una calle y lo que hice fue llevarle a toda esta gente acompañada mientras cargaba esta banca hasta un lugar que se llamaba Paseo Libertad. Entonces todos juntos en Paseo Libertad lo que hice es calentar este clavo rojo vivo y escribir en mi brazo la palabra silencio. Entonces como que ahí sí la calle fue para no callar. Qué bueno. Chévere. Pero ahí la gente se molestó. ¿Por qué? O sea, hubo, por ejemplo, hubo emociones, ¿no? Como que había grupos de feministas, o sea, como mucha gente que además reinterpreta lo que tú quieres decir, porque, o sea, cada uno lo lee, porque no tienes una ficha de sala que te dices. Claro. Entonces, si alguien está en problemas emocionales, si alguien está en depresión, si alguien tiene una visión más política de la problemática, más económica, cada uno lo lee de formas distintas. Pero un transeúnte normal se molestó y se paró frente a mí y me dijo, eso no es arte. Entonces yo le decía, yo no he dicho que es arte. En ningún momento yo he planteado que eso es arte. Es que esto es feo. Yo creo que en la arquitectura también ese es el error. A veces nos juzgan porque dicen, eso no es bello. Nosotros no hemos planteado la belleza como prioridad. Claro. Y claro, es como, tienes razón, no es bello. Pero no buscamos eso, buscamos la reflexión. O sea, quizá esa misma inconformidad produce una reflexión en el que mira que no le produce un cuadro. O sea, como que te produce una sesión, pero te trasciende más allá. La mujer se fue. Cuando ya había levantado todo, volvió como unos 15 minutos luego y me dijo, ya, bueno, tiene los ojos llenos de alegría, me dijo, ya entendí lo que querías decir. ¿Qué quería decir? Bueno, yo tampoco puedo pedirle a ella que me diga, entonces le digo que bueno. Me dice, ¿te puedo abrazar? Claro, o sea, me abrazó, se puso a llorar y se fue, ¿no? Entonces de repente es como, ¿qué activa en cada persona? Y eso también es lo rico, o sea, como, no es lanzar la piedra y esconder la mano, pero es como hacerle sentir vivo a la gente otra vez, salirle de sus emociones normales. Intentas llegar a esa crítica y reflexión también. Sí, meter el dedo en la llaga. Tengo una pregunta. No, justo ahora vos decías que no hay algo que acompañe o soporte qué significa lo que estás haciendo con la obra durante la arquitección. Es como está súper abierto a interpretación. Al momento en el que eso es llevado a otro tipo de muestra, por ejemplo, en el que estuviste recientemente, Artefactos y Artilugios, en donde, claro, ella te explica mejor qué es la obra y todo lo que hiciste. ¿Cambia un poco el mensaje comunicativo? ¿Cambia la intención más que nada? ¿Pierdes la intención inicial que tenía? Al ser ya algo súper específico. Es que eso es igual como la vida misma. O sea, si vos ves un accidente y me lo cuentas, no es la misma emoción. O no es la misma sensación porque tú oíste, viste, sentiste la adrenalina del choque y la otra es ver el video en YouTube y la otra es que yo te cuente, vine viniendo de ver un choque. Entonces en el caso de Artefactos y Artilugios, la obra que estuve ahí fue La Piedad. Sí. Y lo que hice fue igual, tenía que trabajar en una galería y me negué, o sea, no me negué, o sea, no me siento cómoda, no creo que pueda articularme con algo honesto dentro de un espacio cerrado. Y esta galería está atrás del hospital regional de... Esto como para que entiendan de qué me está hablando. Del hospital regional de Quito. Entonces, como esta geografía de estar atrás de un hospital regional, un hospital público, ¿no? Tiene una geografía especial en su entorno, floristerías, funerarias, lugares que te venden lápidas, espacios de venta de comida, venta popular, low cost. Y como que es muy barato también porque es popular. Entonces
la multinacional, que era un grupo de gestores, arrendó ahí porque era barato. Entonces yo me había encontrado con una noticia de un fanzine mexicano del año 68, me parece. Y lo que hice fue comprar una lápida tallada, una piedad, que es esta Virgen del Duelo, ¿no? La Virgen que carga al hijo muerto. Y marqué un territorio en donde caminaba un entorno, y cada vez que llegaba a la multinacional bajaba la lápida y marcaba una línea, ¿no? Como para ir marcando. Yo sabía que después de ese tiempo una cantidad de palitos marcaba 9 kilómetros. Caminé durante 9 kilómetros en 2 horas y media, cargada esta lápida que pesaba 35 libras. Claro, al final, claro, si tú ves en el video, pero para el señor que estaba en la tienda de abarrotes, para los que estaban en el funeral las 2 horas acompañando a su ser querido, que me abrían el paso cada vez que yo pasaba, para la señora de la floristería. Entonces, para ellos yo no pasé desapercibida, ¿no? Es como que además de ellos reflexionaron y cada uno tenía su lectura. Y lo que yo hice al final es como también, sí es un poco egoísta, y he hablado eso con algunas personas, como que a veces llegas al espacio público y también quieres que como performers te entiendan, pero claro, o sea, están en la calle, a veces uno en la calle está con sus problemas, con sus dinámicas, y tampoco tienes por qué entenderle al otro, ¿no? Antes de ayer pasaba por el Parque Calderón y había un niño parado con un letrero que decía, por favor, dame un abrazo. Entonces como, es un performer, es un activismo, es una acción, es una burla, es un, no sé, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, pero es como, ¿te das el tiempo? No. Pero tú decides si interactúas o no. O sea, en ese momento lo que decidí hacer es como una pequeña ficha, como un flyer. Y en la última vuelta lo que hacía, iba dándole a cada uno un flyer, o a la gente de la funeraria, o metía bajo las puertas de algunos negocios que ya cerraron. Y lo que tenía este flyer era una foto, que es una mujer que está cargada a un ataúd. Y esta mujer, lo que pasó es que un bus le atropelló a su hijo. No tenía plata, la gente como que limosneó un poco, compró la caja, pero no tenía para volverse a su casa, y se volvió cargado a su hijo muerto en la caja por 9 kilómetros. Era una acción bastante simple. La lápida pesaba 35 libras, lo mismo que el niño, y articulé los 9. Entonces como que a la gente, a veces estamos tan involucrados en las noticias, en los medios, que ya se ha borrado un poco esta noción del verdadero sentir, del verdadero desear, del verdadero mirar, de estimular tus sensaciones reales y tus sentimientos. Entonces, como que, por ejemplo, la gente que estuvo estable, el señor de Abarrotes, él me decía al final, yo sabía que usted estaba hablando de algo más importante. ¿No? Entonces con la noticia es como que se cierra el círculo. Había gente marcada, sus hijos. Entonces, imagínate lo que era como también reflexionar el hecho de perder, ¿no? Pero como que la cosa se vuelve más real y el sentimiento se vuelve más honesto. Complicado también, y para reflexionar en sí. Sí, o sea, igual la decisión de que no guste o no reflexión está totalmente libre, que eso también es algo que a mí me gusta también de la práctica de la arteacción, que no dependes del crítico, no dependes necesariamente de un curador, sino más bien puedes adaptarte obviamente a un tema curatorial, pero es tu voluntad artística la que te hace, porque el performer está activo 24/7. O sea, yo este rato puedo salir y puedo accionar, no requiero de un entorno preparado. Exacto. Sí. Y bueno, como uno de nuestros siguientes temas es sobre la educación artística. ¿Qué formación crees que se requiere en la actualidad y qué formación crees que es la que se está aplicando ahora? Hablando del campo del diseño y del arte. Del arte. Bueno, yo creo que sí tiene que existir como una forma de rever las mallas curriculares. Porque, claro, tuve la experiencia al estar algunos años en la universidad de formar parte de seguimiento a graduados, que era esta comisión que vos veías que hacían los chicos. Y claro, te das cuenta en qué trabajan los muchachos y vas al perfil de egreso y es como no es real. O sea, la gente no está pintando o esculpiendo, en el caso un oficio, o no está vendiendo su obra porque no existe un mercado de arte como desearía la academia. Claro. Sino está trabajando en cosas más fuertes, no sé, como la docencia o la gestión independiente o tiendas de artes aplicadas. O sea, como que hay marcos muy fuertes y marcados. Y después en el tema de titulación también es como
el artista en su rebeldía y en su forma de decir, a veces no sabe cómo administrar ese decir. Y como que falta fortalecer el tema de administración y creación de proyectos y gestión. Yo sé cómo hacer el objeto, pero no sé cómo venderlo. Ah, claro. Entonces como es... Promocionar. Claro, sale el artista como con esa posibilidad de creación, pero no sale con esa posibilidad de vivir de esa creación, ¿no? Con mercado, con gestión, con administración básica de empresas. Yo sé que, claro, no vas a tener para contratar como lo tienen un Estornayol, un Machang, un vendedor, un contador, ¿no? Pues claro. Al inicio eres tú mismo, tu empresa y tu servicio y tu producto. Entonces yo creo que falta fortalecer un poco eso para que la gente pueda realmente vivir de los años que invierte, además porque las carreras como las de arte y diseño son carreras que son costosas por las materialidades y las técnicas y las herramientas que necesitas. Y claro, el tema de la creatividad y el gusto es algo muy grande para debatir, porque lo que le parece bien a un docente no le puede parecer a otro, y a la historia del arte ha demostrado que nadie es artista y profeta en su tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que mayormente debería hacer la institución educativa, y más allá de la universidad, sino aquellas instituciones que están en la formación continua o no continua de las artes, es estimular la creatividad y ayudar a estimular esa madurez de mercar. Yo, por ejemplo, como performance, yo no vivo de performance. Yo vivo de otras prácticas, de gestión, de Q-Gallery, de salida de emergencia, pero es lo que decía al inicio de la entrevista, ¿no? Del diálogo. Para ser gestor creativo hay que ser muy creativo en tu creatividad. Claro, sí. Y que de hecho sí. Eso se debe formar, ¿no? Como que todos deberíamos ser un poco, y eso también pasa en el diseño, ser un poco administradores, ser gestores, entender cuestiones de promoción, reglamentos, como, claro, los reglamentos, matrices, aplicaciones, leyes, o sea, son cosas que en realidad el rato que te topas y en la práctica profesional te das cuenta que necesitas saber eso. Claro, que el estudio necesita permiso, que necesitas permiso, que los RUCs, que todas esas cosas, y eso deberíamos saber, y no creo que sea un problema solo de las carreras de arte y diseño. No. Que eso pasa. De la institución en general, eso pasa bastante, porque lo que pasa en la vida real es otra cosa. Pero en el campo de las artes se subraya así con resaltador verde, sí. Porque no existe un mercado. Negrita cursiva. Negrita cursiva, subrayado. Porque sí. Tú te creas tu campo de trabajo. Claro. Sí. Y de hecho hay artistas tuquísimos, así, diseñadores que tienen una obra que podría ser bastante comercial, pero que obviamente les faltan esas herramientas de administración y se quedan, o sea, y no debería suceder eso, creo. Claro, estás como muy ensimismado y emocionalmente dedicado al crear, pero el momento en que estás con el objeto creado es como, ¿y ahora qué? Entonces eso produce también un desbalance ya en el ritmo económico, cultural, porque, no sé, sales tú y tú cobras por un logo, no sabes cuánto cobrar, tienes que pagar esto, entonces empiezas a bajar y rompes mercado. Qué bestia. Entonces, sí. Pasa eso, y no pasa solo en el campo del diseño, pasa en todo, ¿no? Es como yo, por ejemplo, tengo una tienda de diseño, entonces de repente que alguien venda, no sé, por Facebook su producto, no es lo mismo que venderlo en una plataforma en donde pagas arriendo, contadora, servicios básicos, seguridad, seguro social, es como, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí se empieza a romper el mercado, y a veces también eso ya como mea culpa, y yo hablo como María José, pero creo que como cuerpo de creativos a veces también el ego peca mucho en contra de esto, y es como que no se crean redes, no existe un fortalecimiento como cuerpo colectivo, y hay mucho individualismo, y a veces ese individualismo tiene muchos hilos sueltos en vez de entretejer algo que tenga mayor fuerza. Claro, porque de hecho sí hemos conversado con un par de invitados respecto a que probablemente hay una necesidad de unificar, hablando solo de costos, por ejemplo, o sea, unificar o al menos tener referencias de cuánto se debería lo que cobrar. es un sindicato o un colegio, si claro. ves, hay un colegio de médicos, un colegio de arquitectos. ¿Por qué no hay de diseñadores y artistas? Diseñadores y artistas. Y yo creo que ahí es las formas en las que cada uno está muy enamorado de su forma de mirar la vida. Chuta. Y choca. Pero no, ya hay que ser pragmáticos y nadie cómo ves la vida, o sea,
Porque en realidad nos está generando problemáticas, ¿no? Sí. ¿Crees que sería muy difícil generar algo de eso ya con los años que has recorrido? Yo los años que he recorrido he visto muchos intentos de unión. Y no. No. Ya ponemos la carita triste. Pero no creo que sea imposible. Yo creo que es una lucha constante y por lo general una lucha que está muy, muy junta a los cuerpos más jóvenes. Sí. Cambiamos roles de liderazgo. Yo creo que los líderes son la gente más joven. Hablar de liderazgo y poder son dos cosas distintas. Claro. Totalmente. Qué lindo. Eso lo vamos a poner con negrita. se lo respondo mucho. Bueno, y recientemente fuiste aceptada para la Bienal que se nos viene. ¿Cuándo es? En noviembre. ¿Quieres contarnos un poco al respecto o todavía eso se mantiene? Bueno, puedo contarte un poco el entorno de esto. Para mí es la primera Bienal en la que yo aplico como artista. No había aplicado en años anteriores y se está... esa coñita ahí. Mujer. No. Sale el lado femenino, feminista. Yo, bueno, en anteriores ediciones, trabajé en 2 bienales con cargos distintos, como gestor igual de forma independiente, pero este año como que me arriesgué a lanzar mi portafolio porque me interesó el texto curatorial, que es como el tema del mito sin rito, el tema de la ciudad, el tema del entorno, el tema de la vida real de la ciudad, esa insinuación de Jesús, que es el curador, de hablar sobre la cotidianidad, de hablar sobre la ciudad. Entonces como que ya después de todo lo hablado, ¿me entiendes? Como que tenía sentido y lancé mi portafolio, ¿no? Me llamaron, hablé con él. También les soy franca, no es un performance, no es arte-acción lo que voy a hacer, es más bien una acción en cuerpo no presente. Como que articulo lo que pasa, pero es la ciudad la que hace. Voy con pintura. Voy con pintura expandida, más bien por decirlo así, y una especie de instalación. No sé todavía cómo definirlo, es como un experimento. Claro, todavía hay tiempo de trabajo. Pero es una obra que será durante meses, un poco activista, en el sentido que no es un activismo, pero sí es un activismo el que planteo en esa obra. Y está en el Vado, está en el Vado, en donde para mí hay una memoria muy importante por el campo de gestión independiente que convive ahí, tanto desde Comuna, La Mata Fría Asesino, El Prohibido, Sede de Emergencia, El Cugar en un momento, pero también sobre este ritmo que tiene sobre lo ancestral, sobre la identidad, los trajes de las cholas, los artesanos de forja, la comida típica, las huecas del mercado, el río, el punto de jaque en donde se divide la ciudad vieja y la nueva. Y claro, bueno, también ahí muy honestamente hablar que toda esta tradición de artesanos de metal son mi familia materna. Mi abuelo, mi tío, mi tío político. Entonces, yo, por eso fue una de las razones por las que Q Gallery se puso en el Vado, ¿no? Que era una zona roja, una zona no convencional para el comercio creativo. Pero fue un tema más de territorialidad. Y lo que hago ahí es representar a la gente que está ahí, porque estoy muy consciente que hay un problema grave en ese sector y es el tema de la contaminación, tanto auditiva como... Exacto, como de todo. Entonces, más bien es tomar el problema, y yo estuve 9 años con el proyecto Q Gallery ahí, y es convivir con la contaminación es una cosa muy distinta que hablar de la contaminación, ser parte del problema. Y bueno, salida de emergencia se permanece ahí y forma también una herramienta de la creación de la obra. Muy bien, mucha suerte con ese. De seguro, gracias. De seguro vamos a ver eso en noviembre. En noviembre. Qué bien. Bueno, y eso, vamos cerrando. Vamos a poner igual el enlace para tu página aquí, para que puedan ingresar, los enlaces a nuestras redes sociales, y te queremos agradecer por el tiempo. Ha sido difícil concretar, pero... Sí, vamos con las invitadas. Y no sé si tienes algo
para cerrar, algo que decir, un último mensaje para nuestra audiencia. Bueno, primero, nuevamente agradecerles, pero no agradecerles por mí, sino más bien agradecer por este espacio de crear un diálogo que está más allá de cualquier deber o no de deber de la U, sino de un deber, sino más bien como un compromiso, esa necesidad del diálogo, porque el diálogo es bastante importante. Y nada, para la gente que no deje de ser disidente. Y eso creo que es lo fundamental, no dejarse dormir. Chévere. Bueno, muchas gracias.